En este video vamos a hablar de las fuerzas intermoleculares. Comenzamos repasando los tres estados de la materia. Todas las sustancias pueden existir en estado sólido, líquido y gas. Como se muestra en esta figura, la letra A representa el estado gaseoso, la B representa el estado líquido y la letra C representa el estado sólido. La diferencia que existe entre los tres estados es la distancia que media entre las moléculas. Como vemos, en el estado sólido las moléculas se mantienen juntas, se mantienen unidas de forma ordenada con escasa libertad de movimiento porque están vibrando en sus posiciones. En el caso del líquido, están más cerca una de otras sin que se mantengan en una posición rígida, por lo que pueden moverse, y en el estado gaseoso, las moléculas están separadas entre sí por grandes distancias comparadas con el tamaño de las moléculas mismas. En esta figura podemos observar las propiedades características de los gases, los líquidos y los sólidos. El estado gaseoso adopta el volumen y forma de su contenedor, de su envase, tiene una baja densidad y es muy compresible. Por lo tanto, el movimiento de las moléculas es muy libre. En el caso de los líquidos, tienen un volumen definido, adoptan la forma del envase donde se encuentren, o sea que tienen una forma indefinida, tienen alta densidad, son ligeramente compresibles y se deslizan entre sí libremente. Las moléculas del líquido se deslizan libremente. En el estado sólido, los sólidos tienen un volumen y forma definida, tienen una alta densidad y virtualmente son incompresibles, y el movimiento de las moléculas es que vibran en sus posiciones. Vamos a comenzar hablando de las fuerzas intermoleculares. Las fuerzas intermoleculares son fuerzas de atracción que existen entre moléculas, y las fuerzas intramoleculares son aquellas que mantienen a los átomos de una molécula unidos. Si podemos comparar la diferencia entre ambas fuerzas de atracción, vemos que para las fuerzas intermoleculares, en el caso de una molécula, o sea, un mol de agua, se requieren 41 kilojulios para poderla evaporar y 930 kilojulios de energía para romper los dos enlaces oxígeno-hidrógeno que existen en un mol de molécula. O sea, requiere una energía mayor. En términos generales, las fuerzas intermoleculares son mucho más débiles que las fuerzas intramoleculares. La primera fuerza que vamos a discutir es la fuerza dipolo-dipolo. La fuerza dipolo-dipolo son fuerzas de atracción entre moléculas polares, es decir, entre moléculas que tienen unos momentos dipolares. Vemos en esta figura la orientación de las moléculas polares en un sólido. Tienen una distribución asimétrica de electrones y la parte positiva de una molécula va a sentir atracción por la parte parcialmente negativa de la otra molécula. La segunda fuerza es la fuerza ión-dipolo. En la fuerza ión-dipolo es la fuerza de atracción entre un ión y una molécula polar. Vemos en este ejemplo al catión de sodio. Los cationes, recordemos que son especies que se forman cuando el átomo neutral pierde electrones. Ese catión positivo que se forma al perder el electrón, en la fuerza ión-dipolo va a sentir atracción por la parte negativa de la molécula polar. En el caso del ión yoduro, el ión negativo se forma cuando el átomo neutral gana electrones y forma el anión. Esa carga negativa va a sentir atracción por la parte positiva de la molécula polar. Aquí vemos la figura donde representa iones con cargas diferentes, iones positivos con diferente carga. Mientras mayor es la carga de ese ión, mayor es la fuerza de interacción ión-dipolo. La segunda fuerza que vamos a discutir son las fuerzas de dispersión. Las fuerzas de dispersión son para moléculas no polares, o sea, vamos a ver que existen moléculas no polares,
En el caso de la molécula no polar, pues podemos tener una distorsión breve en la molécula porque tiene sus electrones y tiene una carga positiva. Debido a esa posible distorsión que puede ocurrir en las moléculas no polares, se forma lo que se conoce un dipolo inducido. Eso significa que las fuerzas de dispersión son fuerzas de atracción que surgen como resultado de dipolos temporales inducidos en átomos o moléculas. Es esa separación de cargas positiva y negativa que se debe a la proximidad de el ion o la molécula polar. Aquí vemos el ejemplo del dipolo inducido y lo que habíamos mencionado. Si yo tengo un catión y tengo una molécula no polar que puede tener un momento inducido, o sea, formar un dipolo inducido, esa atracción me forma una interacción dipolo inducido. Y vamos a tener la interacción del catión con la parte parcialmente negativa formada en ese dipolo temporero. En el segundo ejemplo podemos ver la interacción dipolo-dipolo inducido. Esta representaría la molécula polar, el dipolo, y la molécula no polar, que sería el dipolo inducido de la molécula. Y la interacción positiva y negativa, esa atracción es la interacción dipolo-dipolo inducido. Aquí podemos ver la interacción entre dipolos inducidos. Este tipo de interacción es responsable de la condensación de los gases no polares. Y son patrones que existen momentáneamente, o sea, al instante, o sea, por la interacción y esa posible distorsión momentánea de las partículas de la molécula. La fuerza de dispersión mayormente está bien relacionada con la polarización, y esa polarización es la facilidad con la que la distribución del electrón en el átomo o la molécula puede ser distorsionada. Va a aumentar con el número de electrones. A mayor número de electrones, vamos a tener mayor distorsión de la molécula y mayor fuerza de dispersión. Cuando las moléculas con mayor masa molar tienen mayor número de electrones, esas fuerzas de dispersión van a aumentar. También tenemos que la polarización aumenta con una difusión de más nubes de electrones. A mayor masa molar, vamos a tener un átomo más grande y es más fácil alterar esa distribución electrónica porque ese núcleo va a tener menos fuerza, ¿verdad? El núcleo va a traer con menos fuerza a los electrones externos. En esta tabla podemos observar una comparación de los puntos de fusión de sustancias formadas por moléculas no polares. Como podemos observar, a medida que aumenta el número de electrones en la molécula, aumenta el punto de fusión. Dado que todas estas moléculas son no polares, pues la fuerza intermolecular que está presente son las fuerzas de dispersión. En términos generales, las fuerzas de dispersión aumentan con la masa molar. Aquí vemos la tabla periódica de los elementos. Debemos recordar, ¿verdad? Y podemos ver que a medida que bajamos en los grupos, la masa molar aumenta. Por lo tanto, vamos a tener mayor dispersión en esos átomos que tienen mayor masa molar. ¿Qué tipos de fuerzas intermoleculares existen entre las siguientes moléculas? En el primer caso, HBr es una molécula diatómica. Está formada por dos átomos diferentes y la electronegatividad de estos átomos es diferente. Por lo tanto, el que tenga mayor electronegatividad va a tener mayor habilidad para retener el par de electrones que está compartiendo. HBr tiene una molécula donde donde bromo es más electronegativo y el par de electrones que comparte con el hidrógeno va a estar más tiempo con el átomo de bromo. Por lo tanto, es una molécula polar y su interacción es dipolo-dipolo. Pero también
aunque es una molécula polar, tiene electrones y una de las fuerzas adicionales intermoleculares que va a tener es la fuerza de dispersión, porque la fuerza de dispersión existe en moléculas polares y no polares. En el segundo caso tenemos a metano. Metano es una molécula poliatómica donde es no polar porque todos los enlaces son iguales. No tenemos un elemento que atrae más un par de electrones hacia él. Al ser no polar, la única fuerza que va a tener intermolecular es la fuerza de dispersión. En el caso del dióxido de azufre, podemos ver que es una molécula polar. En esta figura vemos que su estructura presenta que el átomo central azufre tiene un par de electrones. Ese par de electrones le da una carga parcialmente negativa a esa región de la molécula. Y yo voy a tener una separación de cargas en esa molécula. De manera que al ser polar va a tener una fuerza dipolo-dipolo, además de presentar la fuerza de dispersión. La tercera fuerza intermolecular son los puentes de hidrógeno. Los puentes de hidrógeno es una interacción dipolo-dipolo especial que ocurre entre un átomo de hidrógeno en un enlace polar con un par de electrones de un átomo bien electronegativo como lo es oxígeno, nitrógeno y flúor. Aquí tenemos entonces la atracción del hidrógeno con el par de electrones de oxígeno que es bien electronegativo, es un puente de hidrógeno. Aquí vemos la atracción del par de electrones de nitrógeno con el hidrógeno. En esta tenemos la atracción del par de electrones del átomo de flúor con el hidrógeno. Y esa interacción se conoce como puente de hidrógeno. Para que exista un puente de hidrógeno, la atracción tiene que darse entre el átomo de hidrógeno y existir un elemento bien electronegativo como nitrógeno, oxígeno y flúor. Bien, vamos a ver el siguiente ejemplo y luego volvemos a la tabla periódica. En el caso de la siguiente figura, vemos que ¿por qué se considera al enlace puente de hidrógeno una interacción dipolo-dipolo especial? Si observamos la gráfica, vemos en el caso de los elementos del grupo 4, la última línea, que tiene hidrógeno enlazado a carbono, silicio, germanio y estaño. Si regresamos a la parte anterior, vemos carbono, silicio, germano y estaño. A medida que aumenta la masa molar, la cantidad de electrones aumenta, vamos a tener mayor fuerza de dispersión. ¿Okay? Y vemos que en esta gráfica se relaciona el período con el punto de ebullición. Para estos elementos observamos que a medida que aumenta el número de masa molar, el punto de ebullición aumenta. Carbono es el primer elemento, o sea, se encuentra en el periodo 2, tiene menos electrones que estaño, por lo tanto el punto de ebullición es menor porque va a tener menor fuerza de dispersión. En el caso de la línea roja donde tenemos a la molécula de agua, tenemos a hidrógeno enlazado a oxígeno, azufre, selenio y telurio. Si observamos el grupo de oxígeno, azufre, selenio y telurio, que es el grupo 6, tendríamos entonces que el oxígeno debía exhibir un punto de ebullición más bajo, pero observamos el patrón contrario. Tiene un punto de ebullición sumamente alto y eso se debe a que está presente la interacción de puentes de hidrógeno. Al ser una molécula polar, tener fuerzas de dispersión dipolo-dipolo que tiene toda molécula polar y puentes de hidrógeno, se necesita mucho más energía para poder romper los enlaces y poder evaporar la molécula de agua. Por consiguiente, el punto de ebullición será mayor. A medida que disminuye el peso molecular, disminuye el punto de ebullición. Pero, en el caso de moléculas que exhiben
fuerzas intermoleculares sumamente fuertes, el punto de ebullición aumenta.